Vamos a continuar con la revisión del tema de manejo intrahospitalario del paciente con COVID-19. Hasta el momento hemos revisado una cantidad importante de temas, dentro de los cuales hablamos sobre el panorama general de la enfermedad COVID-19 y ahora estamos analizando sobre el manejo intrahospitalario. Y en este punto vamos a continuar, luego de haber revisado el último día, ventilación mecánica, vamos a continuar con la revisión de lo que es el seguimiento y la evolución de los pacientes hospitalizados. A manera de enfoque general, vamos a decir de que los pacientes en forma típica les suministramos oxígeno. Generalmente, para la mayoría de los pacientes que son hospitalizados, amerita de oxígeno suplementario con las distintas técnicas que ya habíamos revisado. Y en cuanto a evolución y manejo, utilizamos la mnemotecnia de sándwich por día. ¿Qué significa esta mnemotecnia de sándwich por día? Es una manera que nos sirve para facilitar el enfoque de los puntos trascendentales en el intraoperatorio, en el intrahospitalario. Y a manera entonces de mnemotecnia, recordemos de que todos los pacientes con enfermedad por COVID-19 necesitan un sándwich por día. ¿De dónde viene esta mnemotecnia? Un sándwich por día significa de que a los pacientes le vamos a proveer de sedación, analgesia, nutrición, control de la glicemia, el control de las úlceras, vigilar de que no se presente úlceras, mantener la cabecera en por lo menos 30 grados, aplicar heparina en sus modalidades de profilaxis o de anticoagulación en caso de que lo amerite, y lo que sería la suma y resta de los ingresos y egresos. Y también por cada día vamos a enfocar con el registro de las deposiciones, así como los días de invasión en búsqueda de complicaciones. También tenemos que anotar el esquema de antibiótico que los pacientes vienen recibiendo. Vamos a empezar primero con el apartado de sedación y analgesia, que lo vamos a analizar en forma conjunta. Existen muchas guías para enfocar este tema de la sedación y analgesia. Esta es una publicación muy reciente en donde aborda el tema de la sedación y analgesia en el paciente críticamente enfermo con COVID-19. Trae un esquema que está bastante completo, pero está como muy cargado de cómo sedar y dar analgesia a los pacientes con COVID-19. En esta parte habla de sedación y en esta otra parte habla de la analgesia. Vamos a ampliar esta forma de enfoque algorítmico porque también se complementa con este otro enfoque que habla de cómo dar sedación y analgesia y eventualmente parálisis a los pacientes que están en ventilación mecánica con COVID-19. Vamos a examinarlo con más detalle. Entonces, en este esquema, en detalle, habla del uso del propofol. Y cuando se da una sedación con propofol, hay que estar pendiente de básicamente 3 puntos. Primero, por la aparición de hipotensión, dado que el propofol puede causar una miocardiodepresión directa y también una vasodilatación, puede ser una causa importante de hipotensión, especialmente a dosis altas. Puede también causar hipertrigliceridemia. Anteriormente ni siquiera contemplamos esta posibilidad, pero ahora muchos de los pacientes requieren de dosis elevadas y también infusiones prolongadas que eventualmente puede causar hipertrigliceridemia.
Recordemos que el propofol es una emulsión que contiene intralipid y consecuentemente aporta también contenido calórico. Esto es especialmente importante cuando los triglicéridos empiezan a cruzar la barrera de los 150 miligramos por decilitro. Sin embargo, la práctica de estar midiendo colesterolemia y de trigliceridemia no es algo que se está haciendo de forma rutinaria, aunque existe también este riesgo de síndrome de infusión de propofol. Y en aquellos pacientes que ameritan de dosis muy elevadas, siempre hay que estar pendiente de la posibilidad del síndrome de infusión de propofol, y en caso de que se confirme o en caso de que no se encuentre un diagnóstico alternativo para explicar los trastornos metabólicos del paciente, hay que discontinuar inmediatamente la infusión de propofol. Hoy en día, el propofol se está gastando de forma masiva entre los pacientes en ventilación mecánica por COVID-19. Inclusive la mayor parte del lote de propofol que se está consumiendo en el hospital no es precisamente para los pacientes de anestesia, de quirófano, sino más bien de sedación para los pacientes en ventilación mecánica. Hágase de la idea que si un paciente está recibiendo entre 20 a 30 cc por hora de propofol, estamos hablando de una ampolla o un frasco y medio cada hora. Y esto multiplica por 24 horas. Cada paciente con infusión de propofol se lleva alrededor de unos 24 hasta 36 ampollas o frascos, dependiendo de la presentación, cada día. Y esto en un par de pacientes ya supera la cantidad de propofol que se consume para todos los pacientes de quirófano. Y por eso es que existe momento en que empieza a escasear el propofol. Esto nos hace recordar de que hace unos años hubo en la Caja Costarricense de Seguro Social un desabastecimiento de propofol debido a sospecha de un lote de propofol contaminado. Y esto nos hizo reflexionar de que en cualquier momento se puede volver a presentar esa situación de desabastecimiento del propofol. Incluso en aquella ocasión, en el año 2018, la Caja Costarricense de Seguro Social tuvo que hacer una compra de emergencia de 132,000 frascos. Eso representó una erogación de $470,000. Y en este momento tenemos desabastecimiento del propofol y hay que racionalizar su uso. Esta es la razón por la cual no debemos de utilizar únicamente el propofol para la sedación de los pacientes. Quizás el término más correcto es co-sedación. En anestesia utilizamos el término de coinducción para utilizar dosis más bajas de cada uno de los inductores, por ejemplo, propofol con midazolam, y esta técnica se llama coinducción. Y en el caso actual, por desabastecimiento, tenemos que pensar en co-sedación, es decir, utilizar dosis más bajas de cada una para obtener sus efectos sinérgicos. Esto eventualmente representa ahorro en cuanto a consumo de cada uno por separado, dado su sinergismo, y también minimiza el riesgo de eventos adversos. Otro medicamento que también se está utilizando en forma muy importante es el midazolam. En términos generales, las benzodiazepinas. A nivel de la Seguridad Social, lo que contamos es midazolam en presentación 15 miligramos en 3 cc, pero en otras latitudes también cuenta con el lorazepam. Con el caso de midazolam, es un medicamento bastante benévolo. Tiene el inconveniente también de que se acumula cuando se aplica infusiones muy prolongadas. Este efecto de acumulación en tejido graso con infusión prolongada es lo que se le conoce como el fenómeno de la vía media sensible al contexto. Esto significa que en algunos pacientes conviene, obviamente tiene que valorar cada caso,
conviene hacer la suspensión matutina del midazolam para evitar la acumulación continuada de este medicamento en el tejido adiposo. Como les venía diciendo, este es el concepto de vida media sensible al contexto. Vida media sensible al contexto para un medicamento que ha estado en infusión prolongada se refiere a la acumulación progresiva de este medicamento a nivel del sitio de depósito. Como se trata de benzodiazepinas, el sitio de depósito más importante es el tejido graso. Y ciertamente la mayoría de los pacientes que tenemos con COVID grave son pacientes obesos. Y hay que prestar mucha atención porque cada uno de estos medicamentos, diazepam, tiopental, midazolam, ketamina, propofol y etomidato, tiende a prolongar sus efectos cuando se aumenta la duración de la infusión. Por ejemplo, cuando se infunde, en el caso del midazolam, que es este, cuando se infunde el midazolam durante 8 horas, el momento en que nosotros suspendemos la infusión, se tarda alrededor de unos 60 minutos para reducir la concentración a la mitad. Pero si la infusión del midazolam se mantuvo por unas 2 horas, la vida media sensible al contexto es de menos de 50 minutos. Es decir, al mantener la infusión de 2 horas versus 8 horas, prácticamente se está duplicando el tiempo para reducir la concentración del medicamento en un 50% una vez que se suspende la infusión continua. Otro medicamento que vino a ser salvavidas para nosotros es la dexmedetomidina. Este es un agonista de receptores adrenérgicos presinápticos a nivel de locus coeruleus. Y esto produce, suena paradójico, que un medicamento que es agonista simpático produce un efecto simpaticolítico. Pues en realidad no hay una contradicción, porque la dexmedetomidina se une al receptor alfa 2, pero este receptor alfa 2 se encuentra a nivel presináptico y la consecuencia es que inhibe la secreción de la norepinefrina desde los botones terminales presinápticos. Y esto trae como consecuencia una reducción del tono simpático. Consecuentemente, como actúa sobre el locus cerúleo, el paciente se va a dormir y también a nivel periférico produce analgesia y produce bradicardia y puede producir hipotensión. Entonces hay que tener especial cuidado con la dexmedetomidina cuando el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, sobre todo cuando tienen bradicardia. Muchos de los pacientes con COVID tienden a tener una frecuencia cardíaca que está borderline con tendencia hacia la bradicardia. Y la ventaja de la dexmedetomidina es que permite mantener el patrón respiratorio de tal manera que podemos inclusive permitir al paciente estar con dexmedetomidina y estar en posición de respiración prona despierta. Esta es la presentación de dexmedetomidina. Viene en frascos de 2 mililitros con una concentración de 100 microgramos por ml. Es decir, cada frasquito contiene 200 microgramos. La dosis de infusión previa a una carga, la carga es de alrededor de 1 microgramo por kilo a administrar durante un periodo de 10 minutos. Y luego una infusión continua que va desde 0.3 hasta 0.9 microgramos por kilo por hora. Es importante titular adecuadamente este medicamento porque hay algunos pacientes que pueden necesitar dosis que excede los límites recomendados por la compañía Pfizer. Otro medicamento que también sirve para obtener el efecto de la sedación y analgesia es la ketamina. Pero hay que tener mucho en cuenta de que la ketamina puede provocar un exceso de secreciones, una broncorrea. Y la broncorrea obviamente es el enemigo del paciente que está en ventilación mecánica.
porque puede causar obstrucción del filtro y también puede aumentar la resistencia de la vía aérea, y también los tapones mucosos puede favorecer la aparición de las atelectasias. Así es que la ketamina tampoco es un medicamento tan benévolo en la sedación de los pacientes con COVID-19. Pero en época, además de escasez, hay que echar a mano a estos medicamentos no tradicionales para la sedación. Y también hay que tener en cuenta de que el despertar de un paciente bajo efecto de ketamina es desagradable. Realmente es un medicamento que, si no tiene opción, ni modo. Pero es un medicamento que en términos generales es malísimo para la sedación de los pacientes en ventilación mecánica, porque produce efecto psicomimético desagradable. Ahora, muchos podrían pensar, y al final se necesitan varios días de sedación, así es que este efecto psicomimético de todas maneras no es relevante en la fase aguda, pero puede contribuir con el delirio posterior a los intentos de aterrizar al paciente de ventilación mecánica. La pregunta del millón: ¿cuántas veces hemos tenido pacientes que han estado con infusión, con hipnosedantes, y tienen un despertar malísimo que termina en traqueostomía y termina en reintubaciones? Pues la ketamina es un medicamento que no hay que perder la mira, porque puede estar contribuyendo a esos despertares horribles. Algo importante también es que la dexmedetomidina no es el tratamiento para el delirio posterior a retiro de hipnosedantes. Esto es algo que repetitivamente se viene ocurriendo, error en la prescripción de la dexmedetomidina, porque el medicamento no se asocia con delirio post-retiro, pero no es lo mismo que el medicamento sea el tratamiento para el delirio. Entonces, no hay que confundir la indicación con un perfil que carece del efecto secundario del delirio. Otra cosa importante, aparte de la sedación, es la analgesia. Entonces, la analgesia, esto es algo que tenemos que recalcar muchísimo, pero muchísimo. La analgesia. Y es algo que se ha estado obviando, se ha estado brincando, sobre todo porque no estamos interactuando presencialmente con los pacientes. Desde la comodidad de un escritorio, desde la comodidad al frente de la pantalla de una computadora, no refleja la realidad que sucede dentro del cubículo de aislamiento de esos pacientes. Porque si uno pregunta a los pacientes, muchos de ellos simple y sencillamente no toleran los cambios de cúbito, ventilar en prono, estar haciendo ejercicio de inspirometría, haciendo ejercicios de expectoración, porque no aguanta el pecho. Le duele muchísimo y le duele todo el cuerpo. Este es el concepto de los dolores por la gripe quiebrahueso. Y hay pacientes que simple y sencillamente, si usted le da una analgesia efectiva, le cambia el semblante, y algo muy importante, le cambia el pronóstico. Entonces, no tenemos que descuidar la analgesia. Vean, todos estos pacientes de este salón, todos estos pacientes están con una buena analgesia. 1, 2, 3, 4 pacientes pronados. 4 pacientes pronados. Aquí, por el ángulo de cámara, no pude captar, pero acá en esta otra esquina había otra paciente. Entonces, 5 pacientes pronadas porque estaba con una excelente analgesia. E inclusive, cuando tiene una excelente analgesia, tolera la pronación y están contentos, e inclusive puede estar interactuando a través de redes sociales. Entonces es muy, muy importante este concepto de la analgesia, algo que se nos está perdiendo la concentración, y nos concentramos en si el cultivo salió una bacteria, si los gases arteriales están bien, cuando tenemos cosas muy importantes que lo estamos dejando de lado. La analgesia. Si usted tiene el paciente con una buena analgesia, el pronóstico del paciente cambia en un giro de 180 grados. Así es que a veces entramos
desde afuera del cubículo le decimos, y a veces por seña, ¿verdad? Es hora de pronarse, ¿verdad? Pero no estamos registrando la realidad cruda que ocurre dentro del cubículo de aislamiento. Y el paciente simple y sencillamente no puede pronar porque le duele hasta las cejas. Entonces hay que entrar y preguntar presencialmente, no hacer esas evoluciones de EDUS, expediente electrónico de copy and paste. Hoy igual, mañana igual evolución, pasado mañana ya se sabe que va a tener igual evolución porque es el copy and paste de las notas del ingreso. Entonces hay que ser muy insistente con la analgesia. Analgesia, analgesia, analgesia y más analgesia, ¿verdad? Si no, lamentablemente podemos estar teniendo estos malos resultados. Este paciente que también le había mostrado este caso ilustrativo, cuando encontramos por primera vez, este paciente estaba con reservorio, tratando de respirar en prono, pero cada vez que respiraba pegaba gritos de dolor, con desaturación, con taquipnea, inclusive 28 es una frecuencia que en algunos momentos llegaba hasta 50 y 133 de frecuencia cardíaca. Eso no es usual en un paciente con COVID. Generalmente uno ve frecuencias cardíacas de 80, 75 por ahí. Y este paciente, cuando lo abordamos, resulta que estaba con un dolor de todo el cuerpo, pero sobre todo a la hora de inspirar y expectorar. Y decidimos entonces hacerle una prueba terapéutica, primero con dosis progresiva de morfina. En total le pusimos bolos acumulados de 7 miligramos y se le alivió completamente el dolor, le cambió completamente el semblante. Al día siguiente estaba feliz con la infusión elastomérica. En esta infusión elastomérica le adicionamos 4 ampollas de morfina, le agregamos 6 ampollas de metamizol. Esto a 2 cc por hora durante 50 horas. O sea, esta bombita le dura 2 días. Eso significa de que estaría recibiendo 2 ampollas de morfina por día y también una ampolla cada 8 horas de metamizol. Eso sería como el esquema de analgesia si nosotros lo ponemos en bolos intermitentes. Y le cambió completamente la evolución. De hecho, ya aquí estaba tolerando los cambios de cúbito a placer. Él cambiaba de prono a supino y la saturación subió de menos de 80 a 92 y la frecuencia cardíaca que estaba en 133 le bajó a 108 y la respiración en ese momento ya estaba respirando alrededor de unos 24, 25 veces por minuto. Le redujo la mitad la frecuencia respiratoria. Pero es importantísimo entonces enfatizar que hay que optimizar el manejo del dolor. Ahí puede estar la clave para el pronóstico de un paciente. Pero lamentablemente este paciente amaneció con muchísimo dolor al segundo día porque alguien le había indicado la suspensión de la infusión porque tenía temor de que la morfina le iba a causar depresión respiratoria, cuando más bien le estaba haciendo un excelente bien. Y vea aquí, lamentablemente, ahora la desaturación, vea el gap acá en el registro, y taquipnea de 50 y otra vez la frecuencia cardíaca en 131. Y este paciente terminó luego en ventilación mecánica y falleció 24 horas después. Entonces hay que insistir muchísimo. Si algo le podemos hacer para cambiar el pronóstico del paciente es la analgesia. La analgesia. Recuerde, la gripe quiebra hueso. Si esos pacientes no le ofrecemos una buena analgesia, vamos a tener un incremento de la fatalidad. Y también, si el paciente está en ventilación mecánica, obviamente tenemos que darle pseudoanalgesia con fentanilo. Ahora que estamos en épocas de la escasez, inclusive se está recurriendo al uso de la morfina. La dosis de fentanil tiene que ser individualizada. Va de 0.5 hasta
2 microgramos por kilo por hora. Y en caso de la morfina, la dilución, una dilución muy práctica es agregar 6 ampollas de morfina a 84 mililitros de solución salina, y con esto tendríamos 90 cc de morfina a una concentración de 1 miligramo por cc. Y con esto podemos darle una infusión a dosis que va de 0.5 hasta 1.5 miligramos, perdón, 0.05 a 0.1 miligramos por kilo. Estamos hablando de, para una persona en promedio, sería de unos 7 a 10 miligramos por hora de morfina. Bueno, y también hubo una época en que en el país hubo escasez de fentanilo, y dichosamente de El Salvador hubo una actitud solidaria y se solicitó un préstamo de 10,000 ampollas de fentanilo, pero siempre hay oportunismo político. Esto debería hacerse de manera discrecional, pero cierto personaje aprovechó para, como a manera de ayuda solidaria, pero no tiene por qué estar avisando a través de las redes sociales, pegando la información a los 4 vientos, y algo que podría verse como un buen gesto, pero la verdad es que hay otras intenciones, malas intenciones. Bueno, otra estrategia de manejo muy importante es la nutrición. La nutrición. Los pacientes que no comen son pacientes que le van mal. Y cosas tan básicas como un té, una manzanilla, un café, le puede cambiar el semblante de los pacientes. Y de hecho hay algunos estudios así anecdóticos que hablan de que una taza de café 3 veces por día puede mejorar el pronóstico de los pacientes con COVID-19. No deja de ser comentarios anecdóticos, pero independientemente de su certeza científica o no, lo lógico es que si alguien ya está acostumbrado a tomar café y le priva de esta bebida, se pone malhumorado. Entonces hay que concientizar de esta parte, y algunos pacientes tienen la boca muy seca porque está jadeando, y con una garganta seca le genera una sed tremenda, y un vaso de café, un jugo, le cae como un elixir de maravilla. Ahora, también obviamente cuando hablamos de nutrición, tenemos que aplicar también ciertos conceptos más científicos. Todos estos pacientes se encuentran en una condición grave o crítica, y como en este título muy ilustrativo, menos es más en cuidados intensivos, menos es más en nutrición. Los pacientes críticamente enfermos están en ayuno, pero no están hambrientos, no están hambrientos. ¿Qué quiere decir este título? De que hay que mantener la nutrición sin sobrenutrir a esos pacientes. Ellos tienen ayuno, pero no están hambrientos. Entonces, hipernutrir a esos pacientes, lejos de ser una buena idea, más bien puede agravar la condición clínica de esos pacientes. Ahora, ¿por qué? Suena algo contraintuitivo, porque cuando escuchamos la leyenda popular, si alguien está enfermo, entonces le trae una sopa de gallina, le da un caldo, una cosa que supuestamente le ayuda a acelerar el proceso de la recuperación. Nada más lejos de la realidad desde el punto de vista científico, porque desde el punto de vista fisiopatológico, estos pacientes tienen fases de acuerdo a la evolución de la patología. Una fase aguda, una fase más tardía, pero aguda, y una fase de recuperación. Eso se aplica para todos los pacientes críticamente enfermos, independientemente si es o no COVID. Entonces, al principio, esos pacientes tienen anorexia. Luego pasa una fase en donde ya mejora el estado de apetito, pero la absorción todavía no está completa, y más bien, si nosotros le sobreofertamos
de nutriente, y es cuando el paciente maneja mal la hipernutrición, empieza con hiperglicemia, empieza con un montón de residuo gástrico o incluso regurgita, se distiende el abdomen. Más importante aún, si el paciente está con infusiones altas de vasopresores, esto causa una hipoperfusión esplácnica, incluyendo una hipoperfusión intestinal, y la consecuencia es que tolera mal la nutrición. Entonces, no hay que sobrenutrir a esos pacientes. Obviamente, tampoco dejar que permanezca en ayuno durante periodos muy prolongados, y tampoco iniciar de manera excesivamente temprano la terapia de nutrición parenteral. De hecho, si se inicia la nutrición parenteral antes de la primera semana, más bien se asocia con peor pronóstico, porque nosotros estamos dando un tratamiento que es antifisiológico. En las primeras fases de la enfermedad crítica, lo que hay es hiporexia, y lo que hay es un estado de reducción del metabolismo, de tal forma de que también cause un fenómeno de deprivación para los agentes que son de tipo infeccioso. Y esta es la razón por la que una nutrición demasiado agresiva puede, lejos de ser beneficioso, ser deleterio. Y si se inicia el soporte nutricional, este tiene que ser por vía enteral, de primera elección. Bueno, y existe preparados caseros, que son batidos, que son básicamente un montón de alimento que se licúa, pero estos licuados a veces no tienen el control de la densidad calórica. Cosa distinta con los preparados industriales. Uno muy utilizado en la actualidad con esos pacientes es el Ensure, además de que dentro de las preparaciones es de las preparaciones más baratas. Entonces, es importante conocer el concepto de valor o contenido nutricional de lo que nosotros le estamos dando. O sea, cuando usted va a un supermercado y tiene duda, entonces empieza a revisar el etiquetado nutricional. Y en el etiquetado nutricional trae una serie de datos que tenemos que conocer. Y obviamente una muy importante es la densidad calórica. ¿Cuántas calorías contiene el alimento que nosotros estamos consumiendo? Pero resulta de que a veces en algunos etiquetados aparece de información nutricional kilocalorías, pero acá dice caloría. Kilocaloría, caloría. ¿Están hablando del mismo idioma o qué es lo que está pasando? Acá, por ejemplo, esto es del Ensure, dice caloría, 220 mililitros, 220 calorías. La botella trae 237 mililitros. O sea, más o menos, si usted hace una división, más o menos sería que por cada cc le aporta una caloría de nutriente para el paciente. Pero aquí viene un enredo, ¿verdad? Y es importante clarificar esto. ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando? ¿Caloría o kilocaloría? Vea que no hay un error ahí, ¿verdad? No hay un error entre minúscula y mayúscula. De hecho, para ilustrar la diferencia, está en letra de diferente color. Caloría con C mayúscula no es lo mismo que caloría con C minúscula, y no es lo mismo que kilocaloría. Entonces, cuando usted lee la información nutricional y dice caloría con C mayúscula, eso equivale a 1000 calorías con C minúscula. Entonces, mayúscula y minúscula tienen una connotación distinta. Aquí es un enredo porque una es la cantidad de energía desde el punto de vista físico, y otra es cantidad de energía desde el punto de vista nutricional. Entonces, cuando hablamos de caloría, la pronunciación es la misma, pero hay que ver cómo está escrito. Caloría con C mayúscula o caloría con C minúscula. Si es un C minúscula, tendría que ser 1000 calorías. Y 1000 calorías es igual a una kilocaloría, pero con
con C minúscula, no C mayúscula, ¿verdad? Entonces, todo esto se puede llevar a confusión. Entonces, en el caso de Ensure, ahora vamos a lo práctico. Ensure tiene una densidad calórica de 1 mililitro, equivale a 1 caloría con C mayúscula, o sería también equivalente a 1000 kilocalorías, pero con C minúscula. Y en promedio, se necesita una persona de 70 kilos alrededor de 2000 a 2500 calorías, con C mayúscula, calorías por día. Entonces, esa es la manera para calcular. Eso, si usted lo reparte en mililitros, equivaldría más o menos unas 2000 cc de Ensure por día repartido en 24 horas. Pero también hay errores que causan confusión. Por ejemplo, aquí dice caloría con todas las letras en mayúscula, ¿verdad? Eso es un error en el etiquetado porque no existe esta forma de escritura. O caloría con mayúscula, la C nada más, o caloría en minúscula, con la C en minúscula. Pero cuando están todas las letras así apelotadas, uno no sabe ni siquiera qué está refiriendo. Aunque por la cifra uno asume de que esto es caloría con C mayúscula. Bueno, entonces, como siempre se ha asociado que comer favorece la convalecencia, entonces hiperalimentar a los pacientes podría ser una estrategia para acelerar la recuperación. Bastante lógico, ¿verdad? Pues es un error, ¿verdad? Es un error porque si nosotros le damos una gran cantidad de Ensure al paciente, al metabolizar, produce CO2. ¿Y para dónde tiene que salir este CO2 producido? Tiene que salir por los pulmones. Y lamentablemente, el blanco más importante de la enfermedad por COVID son los pulmones. Entonces, tras de que están mal y nosotros sobrecargándole los pulmones para que elimine el CO2, eso es algo que a veces se nos pasa por alto. Un paciente con una insuficiencia renal crónica, que sabemos de que maneja mal los productos nitrogenados y maneja muy mal el agua, entonces tenemos la conciencia de que no hay que darle tanta agua y no hay que darle tantas proteínas. Pero es una curiosidad que llama muchísimo la atención, ¿verdad? ¿Por qué estamos descuidando de esta parte para la enfermedad de COVID-19? Bueno, y también parte de las calorías está entrando por otras fuentes. El propofol, ¿verdad? El propofol se emulsifica en intralípid y consecuentemente cada 1 mililitro de propofol aporta 1 caloría, C mayúscula. Ahora hágale número. Si un paciente usted le está dando 20 cc de propofol por hora, en 24 horas casi que le está dando medio litro de propofol, le está dando 500 calorías. Y si utiliza 30 cc por hora, le estás aportando 750 calorías prácticamente por día. O sea, le estás aportando casi 1/3 de los requerimientos calóricos solo por la infusión de propofol. Entonces, si está sucediendo esto y el paciente está recibiendo Ensure, es importantísimo bajar la infusión de Ensure porque si no, le estamos azotando mediante una carga de CO2 hacia unos pulmones que ya están golpeados. Existen algunas preparaciones para los pacientes que tienen enfermedades pulmonares. Uno es el Pulmocare. Pulmocare tiene la ventaja de que por cantidad de calorías produce menos producción de CO2, menos cantidad de CO2. Pero esto no está disponible de forma sistemática. De hecho, no lo tenemos aquí en el hospital, el Pulmocare, para estos pacientes. Pero si lo tuviera, eso es una buena alternativa. También importante estar atento a las úlceras, porque estos pacientes a veces permanecen
por tiempos prolongados, postrados en la cama, sin estar movilizándose, y termina así, ¿verdad? Con úlcera en los sitios de presión, en los talones, en la región sacra, en los hombros, a nivel intraescapular, a nivel del occipucio, y por supuesto, muchos de esos pacientes tenemos que ventilar en forma prona, y también hay que prestar atención a las úlceras a nivel de la cara, del rostro, de la punta de la nariz, de los labios, en todo lado, ¿verdad? Este paciente, por ejemplo, sobrevivió al COVID y vean ustedes la secuela. Este paciente luego hubo necesidad de hacerle una reconstrucción traqueal, una resección traqueal por una estenosis traqueal que se le detectó 4 meses luego de haber sido egresado de la unidad de cuidados intensivos, por una estenosis traqueal secundario al daño de la tráquea por el balón neumotaponador. Y vean ustedes, este paciente tiene esta cicatriz de la úlcera que tuvo hace unos 4 meses. Y es que este paciente estuvo consecutivamente 72 horas en posición prona. Muchas veces el protocolo recomienda darle vuelta a esos pacientes cada 12 horas, pero a veces el paciente está tan mal que no aguanta ni siquiera darle vuelta. Entonces hay que mantener así durante periodos largos. Y a pesar de que se pone cojines en la cara para evitar eso, a veces no se logra prevenir en 100% de las veces. Bueno, también cuando se habla de úlcera, no solamente úlcera de cúbito, también hay que pensar en las úlceras de estrés a nivel del estómago, y en algunos casos puede llegar hasta la perforación. Este no corresponde a un paciente de COVID. De hecho, usted ve que los pulmones están muy sanos. Lo que tiene este paciente es una úlcera péptica perforada, pero la radiografía es para ilustrar de que cuando hablamos de úlcera, no solamente úlcera de cúbito, también hay que pensar en las úlceras de distrés, las úlceras de Curling. Y muchos de esos pacientes, aún más, cuando está utilizando dosis altas de esteroide y estando también con soporte vasopresor y desaturado y una situación de sepsis y en ventilación mecánica, tiene todos los ingredientes para ganarse un sangrado digestivo, y esta es la razón por la cual hay que preocupar por la protección gástrica. Pero a veces la solución de un problema acarrea la aparición de otro problema. ¿Cuál es la aparición de otro problema? Que cuando nosotros le aplicamos antisecretorios, por ejemplo, el omeprazol, pasa el pH gástrico de 1.5 a alrededor de 6, 6.5, y eso favorece la proliferación bacteriana a nivel del tubo digestivo superior, y esta es otra de las razones por las que esos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar neumonía, precisamente por la pérdida de la barrera de la acidificación gástrica. Pero a veces se tiene que negociar entre una ventaja con una desventaja. Bueno, también es importante mantener la cabecera del paciente en 30 grados. Si se mantiene la cabecera del paciente en 30 grados, reduce el riesgo de aspiración gástrica versus dejar al paciente completamente en horizontal en un factor de 4 veces. Bueno, pero alguien podría aquí estar cuestionando, ¿y si se da en ventilación prona, cómo lo dejamos? ¿En prona semifowler o prona completamente horizontal? Ahí no hay manera de pronar al paciente y dejarlo en 30 grados. Se prona y deja completamente en horizontal. Pero en esa misma posición, paradójicamente o de forma llamativa, es también una posición que reduce la broncoaspiración, porque en caso de que regurgite, se va hacia afuera, porque la boca está en una posición de declive versus la apertura glótica. Entonces es importante elevar la cabecera en 30 grados. No se recomienda subir más de esto
45 grados, porque esto más bien puede favorecer los compromisos hemodinámicos. Y si el paciente tiene un trastorno neurológico, esto incluso puede causar hipoperfusión cerebral. Entonces, 30 grados es lo recomendable. Y también la heparina. La heparina es un medicamento que se convirtió en parte un arsenal del manejo de pacientes con COVID. Tanto la heparina sódica como la heparina de bajo peso molecular. Desde el punto de vista práctico, la mayoría de los pacientes se está manejando con heparina bajo peso molecular, pero en algunos momentos hay que hacer un switch a heparina intravenosa. Por ejemplo, si el paciente está con terapia de soporte renal o si el paciente está con un método de aféresis. La razón es que la heparina no fraccionada es menos específica en cuanto a la coagulación, y cuando hay exposición a circuito extracorpóreo hay activación de complemento. La heparina frena mejor esta activación del complemento. En cambio, la heparina de bajo peso molecular, al ser tan selectivo para el factor 10 y a veces un poquito hacia el factor 2, puede ser tan selectivo que no logra frenar la activación del complemento cuando la sangre se expone a superficies artificiales, como el circuito de una máquina de hemodiálisis o el circuito de una máquina de plasmaféresis. Bueno, y realmente durante este año ha habido una gran cantidad de publicaciones que abordan el tema de la coagulopatía y la terapia antitrombótica. Y la mayoría de las guías habla de básicamente tres esquemas. Un esquema de anticoagulación, un esquema de profilaxis ampliada y un esquema de profilaxis convencional. El esquema de profilaxis convencional sería prescribir al paciente 40 miligramos por día, pero cuando son pacientes obesos mórbidos, la profilaxis debe ser ampliada, ya sea con 40 miligramos cada 12 horas o 60 miligramos por día. Una dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas ya se convierte en dosis de anticoagulación. Pero entonces, en términos generales, ¿qué es lo que se necesita para los pacientes con COVID? ¿Anticoagularlo sistemáticamente o darle una profilaxis ampliada o darle una profilaxis convencional? En esta publicación reciente del 2021 se enfatiza mediante un estudio de metaanálisis comparando si es en paciente hospitalizado conveniente anticoagularlo versus no anticoagular esos pacientes. Estamos hablando de paciente que ya está hospitalizado. Entonces, la conclusión, luego de hacer este análisis, tenemos este gráfico de bosque, el forest plot, y vean ustedes, el rombito este queda casi en la línea de neutralidad, pero favoreciendo ligeramente a la no anticoagulación. Entonces, la conclusión de este estudio de metaanálisis es que si se hospitalizan, si no hay una indicación expresa de anticoagular al paciente, no se debe de anticoagular. Se le debe de dar tromboprofilaxis, ya sea con dosis convencional o con dosis ampliada. Y también cuando se utiliza dosis profiláctica versus no anticoagulación, al final, en este mismo estudio de metaanálisis, en el gráfico del bosque, en forest plot, observen el rombito. El rombito está acá. Va a favor de la dosis profiláctica. O sea, de no hacer nada versus anticoagular a ese paciente versus darle dosis profiláctica. De esas tres opciones, la recomendación es que hay que darle dosis profiláctica, no anticoagular al paciente y no dejarlo suelto. Y esto cumple prácticamente con el precepto de René Descartes, que la verdad está en punto medio, y el punto medio es la tromboprofilaxis.
Pero obviamente hay pacientes que se complica con fenómenos ya aparatosos, con trombosis. Entonces, para estos casos, obviamente, la dosis a escoger sería dosis de anticoagulación de enoxaparina, 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Para estos casos, prácticamente no hay opción, debe ser sí o sí la anticoagulación. Y también debe haber alguna guía para cambiar a esquema de anticoagulación de acuerdo a marcadores del sistema de coagulación. En esta publicación se encontró de que cuando el dímero D es mayor de 2000, es preferible hacer un switch de dosis de tromboprofilaxis a dosis de anticoagulación, porque se vio de que la mortalidad a 28 días, vea que entre los que tiene heparina versus los que no tienen heparina, aquellos que tienen un dímero D mayor de 4 veces, o sea, mayor de 2000, la concentración límite superior de dímero D es de 500 y más de 4 veces de esos 500 sería 2000. Entonces, en estos casos hay diferencia entre los que fueron heparinizados versus los que no fueron heparinizados, y vean cómo la barra se diverge a mayor concentración de dímero D. Entonces, el punto de corte es 2000. Si tiene más de 2000 de dímero D, hay que anticoagular a esos pacientes. Bueno, y para ir ya terminando, los egresos, obviamente hay que ser muy estricto con los balances. Hay que mantener a esos pacientes en balance lo más neutro posible sin provocar deshidratación. Y en cuanto a deposiciones, invasiones y antibiótico, un par de palabras. Deposiciones. Esto es importante porque resulta que alrededor de un 10 a 15% de los pacientes afectados por COVID tienen como única manifestación una diarrea. Y algunos pacientes en el transcurso de la hospitalización desarrollan diarrea. Y paradójicamente estos pacientes que tienen diarrea, como que la evolución es más favorable. Quizás eso es un mecanismo propuesto de que a través de las deposiciones puede acelerar la excreción del virus. Y en cuanto a invasiones, son pacientes que están invadidos de pies a cabeza. Entonces, hay que estar muy atento a complicaciones relacionadas con las invasiones. Por ejemplo, este es un ejemplo. Tiene una vía central, pero resulta de que cuando uno examina la mano de esta paciente, vea cómo la mano izquierda tiene un diámetro de dimensiones normales, pero el lado derecho está con un edema asimétrico ipsilateral al sitio donde está la vía central. Al insonar por acá, se encontró que tenía la vena subclavia trombosada. Y esto está ocurriendo también, las venas femorales también se trombosan. La vena poplitea, que a veces se utiliza para paciente que está en decúbito prono, también se trombosa, y hay que estar atento a este tipo de complicaciones. Y por último, antibióticos. Para antibióticos, en realidad no vamos a hablar con mucho detalle porque esto es un capítulo que hay que analizar de forma detallada, pero una sesión únicamente para hablar con el concepto de antibiótico.